Bueno, pues comenzamos ya. Buenos días, soy Pilar Villagrasa, de Oficina Acelera Pyme, de Cámara Zaragoza. También está en el webinar mi compañero Carlos Jaca, que formamos parte de Oficina Acelera Pyme. Pues, ¿qué es la Oficina Acelera Pyme? Pues estamos aquí para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, fomentar las relaciones entre empresas, poner en marcha la digitalización de estas pymes y además proporcionaros información sobre cómo digitalizaros y las formas de financiaros para la digitalización. Ahora mismo la oficina Acelera Pyme de Cámara Zaragoza nos encontramos en la calle Un Castillo por el problema que tuvimos con el rayo, ahora tenemos esta localización, por lo que podéis venir presencial a asesorías o consultorías. Luego tenemos nuestra página web donde podéis obtener información tanto del kit digital como de las diferentes jornadas que realizamos y el contacto para coger cita o enviarnos un correo. Tenéis la dirección de correo, tenéis el formulario, que aquí tenéis el código QR. De esta forma vosotros nos rellenáis vuestra información y nosotros contactamos con vosotros para una consultoría, una llamada o también podemos hacerlo a través de videollamada, las consultorías o diferentes dudas que os vayan surgiendo para poder resolveroslas. Aquí os dejo todas nuestras formas de contacto por si necesitáis algún tipo de información. Y ya les voy a dar paso a los ponentes que están ya aquí, Raúl y Manuel. Y nada, espero que os guste. Ven, podéis continuar. Vale, voy a compartir ya pantalla, si no os importa. Bueno, supongo que ya estaréis viendo la pantalla, pues si no la veréis en breve. Lo primero de todo me presento. Mi nombre es Raúl García. Mi nombre es Raúl García. Yo dentro de Siemens estoy en el departamento de automatización y digitalización industrial. Estamos localizados en Tres Cantos, es donde tenemos la sede central, aunque luego Siemens tiene diversas oficinas, centros de ventas repartidos por 100 localizaciones a lo largo de España. Entonces, durante el día de hoy os vamos a hacer una presentación de Gemelo Digital, las posibilidades que nos va a aportar el Gemelo Digital a nivel industrial y esa evolución o ese camino hacia el metaverso industrial. En esta presentación me va a ayudar también mi compañero Manuel, que supongo que estarás por ahí también. Sí, sí, sí. Yo, bueno, como comenta Raúl, no soy compañero suyo en el área industrial de Siemens y, bueno, trabajamos también sobre todo con soluciones de lo que llamamos digitalización industrial, ¿no? Que vamos a ver un poco qué núcleo es este gemelo digital que va a contar Raúl y yo haré la segunda parte de la segunda mitad, ¿no? De la presentación. Por cierto, Raúl, yo al compartir pantalla he tenido que seleccionar tu vista porque me salía la de Pilar, pero bueno, creo que ya ha dejado de compartir, o sea que debe estar todo el mundo viendo la pantalla de Raúl. Vale, ya Sí, he pasaré dejado de la... compartir. Vale, vale, vale. Vale, pues sin más dilación empezamos, ¿no? Aquí podéis ver la agenda de lo que vamos a contar en torno a esta hora. Vamos a empezar con una serie de retos que nos encontramos a nivel industrial. El segundo de los puntos veremos Gemelo Digital y sus diferentes variantes que reconocemos desde Siemens. El objetivo de la presentación es orientarlo a mucho caso de uso, mucho ejemplo práctico que ya hemos realizado con otros clientes, pues para que veáis de primera mano el valor que a ellos les pueda dar y bueno, pues si tenéis alguna aplicación también que veáis que pueda encajar, pues encantaros de ayudaros. Y luego ya esta segunda parte, que es para lo que me ayudará mi compañero Manuel, vamos a ver esa evolución del gemelo digital al metaverso industrial. Lo vemos como algo muy lejano, pero sí que hay ya una serie de casos de uso, nuevamente, que también nos vamos a mostrar, ejemplos de compañeros de clientes nuestros que ya están haciendo pues, bueno, una serie de cosas en el metaverso industrial. Entonces, sin más, empezamos ya con el primero de los puntos, lo dicho. Antes de empezar ya de lleno en el gemelo digital, vamos a hacer un resumen, vamos a ver algunas de las megatendencias que nos encontramos en el sector industrial. Sobre todo porque estas megatendencias también vamos a poder abordarlas desde el punto de vista del gemelo digital.
hablamos de sostenibilidad, es decir, cada vez tener la necesidad de hacer, intentar reducir al máximo pues esos pilotos, esos prototipos físicos, prototipos reales, con el coste que ello nos genera, y hacer más cosas en virtual, ¿no? Es decir, ser capaz de hacer todo un sistema de producción, una optimización de una línea, de una máquina en un entorno virtual. Hablamos también de producción individualizada. Ahora en la etapa en la que nos encontramos, cada vez tenemos la necesidad de ser mucho más rápidos, más ágiles a diferentes inputs que nos puede venir del mercado, adaptar nuestras máquinas, nuestras líneas a esos inputs. Entonces, la manera de ser muy rápida es a través de estos gemelos digitales, donde vamos a poder testear todos y esos cambios de una forma muy sencilla y rápida, y luego si vemos que el resultado es exitoso y es lo que esperábamos, ya implementarlos a nivel de producción en la línea o en la instalación real. También necesidades a nivel de digitalización, es decir, continuar dando vida a esas instalaciones y máquinas que ya tenemos en la realidad. Todo esto, pues bueno, se puede hacer a través de aplicar tecnologías de edge computing o inteligencia artificial en esos datos que generan nuestras máquinas para, en base a esa información obtenida, ser capaz de hacer propuestas de mejora y hacer cada vez nuestras máquinas o instalaciones pues, más eficientes, más sostenibles, etc., ¿no? Y luego también a nivel de cambios en el mercado laboral. Yo creo que cada vez que entra una persona en una empresa, un compañero en una empresa, queremos que sean productivos lo antes posible. Muchas veces, bueno, tenemos a lo mejor la mentalidad de decir pues, realmente dónde se aprende. En el caso nuestro, no automatización, a lo mejor es a pie de campo, a pie de línea. Pero bueno, esto está cambiando y todo ese know-how, ese conocimiento de estar a pie de campo se va a poder también mantener a través de gemelos digitales de cara a hacer esas formaciones o esas primeras aproximaciones a través de estos gemelos digitales. Hemos visto algunas de las megatendencias, pero también nos encontramos con otro serie de retos. Retos que no paran de crecer, pero bueno, por otro lado, que la tecnología de hoy nos permite hacerlos realidad. Por ejemplo, hemos visto la sostenibilidad, hemos visto flexibilidad o producción personalizada. Hablamos también de ciclos de innovación muy rápido, ser capaz de producir de una forma cibersegura, todo esto sin perder un ápice de calidad y, lógicamente, también teniendo en cuenta aspectos en lo que refiere a salud, ¿no? Pues bueno, ergonomía, condiciones en las que están trabajando cada uno de los operadores y demás. Entonces, empieza a ser complicado el tener una estrategia capaz de afrontar todos estos retos que nos encontramos a nivel industrial, pero bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que también es el objetivo de hoy, cómo abordar todos estos retos a través también del gemelo digital. Algo de motivación, algunos datos. Fijaros que hay ya, bueno, aquí os he traído uno de ellos, hay estudios donde ya nos hablan de esa evolución creciente de manera sostenida durante estos 5 años en lo que es el uso del gemelo digital y las tareas de simulación. Lógicamente, todo esto va a venir acelerado por una serie de condiciones, ¿no?, que se nos han estado dando. La primera de ellas fue la pandemia, o sea, no podíamos salir de casa, vamos a hacer más cosas en virtual. Nos ha obligado a reconvertirnos. Y luego otra que también nos está afectando bastante es el tema de la crisis de los componentes, el suministro de los materiales. Por ejemplo, a nivel industrial, oye, no nos llegan la CPU, no nos llegan las tarjetas para arrancar y poner en marcha una máquina, no vamos a quedarnos parados, vamos a hacer toda esa puesta en marcha a través de un entorno virtual, esa puesta en marcha de una instalación o de una línea, a través de un entorno virtual, para que luego, en el momento que ya nos lleguen esas tarjetas, pues simplemente el empezar a producir sea simplemente una serie de ajustes a nivel mecánico, etcétera, ¿no? Toda esta situación de crisis de componentes, suministro de materiales, pues bueno, es algo que ya estamos dejando atrás poco a poco, pero bueno, no es algo que esté completamente cerrado. ¿Cuál es nuestra percepción? Sí que se hacen muchas cosas a nivel de simulación, se utiliza el gemelo digital, pero digamos que se pierden oportunidades, a lo mejor por no darle un enfoque holístico a lo largo de una cadena de valor, de toda la cadena de valor. Fijaros ahí, podéis tener todas las fases. Cuando hablamos de esa cadena de valor, de una línea, de una instalación, no voy a entrar en todas ellas, ni mucho menos, pero sí que comentaros, pues, ya desde esa primera fase de oferta, que un integrador hace una oferta a un cliente final de una línea o una máquina, es cada vez más habitual que además en esa fase de oferta, que ya le enseñen
pues un gemelo digital de la línea de la instalación funcionando, ¿no? Es decir, os podéis imaginar la potencia que tiene ya a nivel de marketing en esa primera fase de oferta, el mostrar ya al cliente final un gemelo digital de una instalación. Sobre todo cuando ya el cliente final puede empezar a ver las capacidades de esa línea, incluso empezar a tomar decisiones en esta fase muy temprana de, oye, qué tipo de mejoras se pueden cometer. Lógicamente, en diseño, en la parte de pruebas FAT, incluso incluso ya en la fase de oferta también, lo que comentábamos, cada vez es más habitual, no solo por parte del integrador, sino también que sea el propio cliente final el que exijan, oye, además de esa máquina, me tienes que suministrar o ofértame el gemelo digital asociado a esa máquina. Fijaros que ya si nos vamos al final a esa fase de operación, es muy sencillo, pues cualquier tipo de modificación que yo necesite hacer desde el punto de vista del cliente final, una vez que ya he recepcionado esa línea, cualquier tipo de modificación, intentar incrementar la producción, etcétera, el ser capaz de testear todo esto sobre un gemelo digital inicialmente, hasta ver que el resultado es óptimo, ¿no? Entonces, todas estas pruebas las vamos a hacer sobre los gemelos digitales, sin que por ello nos lleve tener tiempos de parada, interrumpir la producción, o también que se nos ocurre, ¿no? Que se nos generan chatarras cuando estamos haciendo este tipo de acciones. También, desde el punto de vista en esa fase de operación, ya tenemos la línea funcionando. Oye, vamos a continuar evolucionando a mejor. Por lo ello, vamos a poder hacer analítica de todos esos datos que se generan a través de un edge computing o una inteligencia artificial y vamos a determinar diferentes mejoras que luego vamos a poder acometer en la línea. O también formación, ¿no? Esos nuevos empleados, en vez de coger esa experiencia directamente a pie de una máquina, pues hacer esa formación de cómo se trabaja, cómo se mantiene, pues en base a los gemelos digitales. Una vez visto esta parte de introducción, vamos a ver ya los diferentes tipos de gemelo digital. En Siemens reconocemos 3 tipos de gemelo digital. El primero de ellos es el gemelo digital del producto. Tendemos a pensar que vamos a generar este gemelo digital virtual, lógicamente, una vez que ya tenemos ese producto en la realidad. Pero no es así. Vamos a sacar mucho más valor. Y ya cuando estamos en una primera fase cuando tenemos a lo mejor un boceto, una idea en la cabeza, en esa primera fase de diseño, cuando vamos a empezar a utilizar una serie de herramientas que nos van a permitir diseñar, simular, validar los productos digitalmente, desde la parte mecánica hasta la más pura gestión a nivel de software. Cuando hablamos de esa simulación, no nos estamos refiriendo solo a nivel mecánico o a nivel físico, ¿no? Como habéis estado viendo ahí, eso es el ejemplo, pues bueno, de una simulación de un ordenador industrial, de los que tienen Siemens, pero como os decía, no nos limitamos solo a nivel mecánico, sino que también vamos a poder ser capaces de simular todas las propiedades multifísicas, como por ejemplo el flujo de calor que genera un microprocesador y ver si, pues bueno, esos ventiladores o esos disipadores, en este caso concreto, son suficientes para evitar pues, un calentamiento global de todo el sistema, ¿no? A través de estos gemelos digitales vamos a poder comprobar qué resultado tienen, el hecho de modificar una serie de componentes, sustituir unos componentes por otro, o a lo mejor hablábamos de esa disipación del calor, pues el hecho de añadir una segunda parrilla a nivel de ventilación. Fijaros que el poder testear todo esto en estos modelos virtuales, pues lo que decíamos antes, nos va a permitir, por un lado, ser mucho más ágiles, más flexibles ante cualquier necesidad que detectemos. Vamos a poder testearlo y si el resultado es exitoso, luego ya lo implementaremos en el modelo real. No tenemos tanta necesidad de hacer esos prototipos físicos o reales, lo que en definitiva se traduce que vamos a ser mucho más rápidos, es decir, vamos a reducir ese time to market. Aquí tenéis otro caso de uso, otro ejemplo de gemelo digital del producto de otro cliente. En este caso se trata de un diseño de un sistema de mezclado, ese diseño óptimo de las palas, ¿no? Entonces es un diseño a través de iteración. El objetivo que se buscaba en este proceso de mezclado, por un lado, era reducir al máximo el tiempo de mezclado y también el consumo energético. Entonces, para ello, a través del gemelo digital, considerábamos una serie de parámetros de entrada, número de rotores, las palas por rotor, el ángulo de cada pala, altura, etcétera, ¿no? Y a través de iteración, el modelo digital iba generando todas las posibles combinaciones de cada una de esas en base a esos parámetros de entrada. Y fijaros que tenéis ahí en la parte de la derecha, pues bueno, donde los puntos más en rojo son los que nos daban ese resultado más óptimo a nivel de tiempo de mezclado y consumo energético. Fijaros si tenemos que hacer todo esto en base a modelos reales.
o prototipos o pilotos físicos. Coste, tiempo que nos llevaría, etc. Os he traído... No sé si tenéis alguna pregunta o habéis comentado algo. Bueno, si no, luego al final, pues bueno, abrimos un turno de preguntas. Aquí tenemos también otro caso de uso de gemelo digital del producto, parecido al anterior. En este caso se trata de un sistema Blitter. Un sistema de este tipo consiste en extraer aire caliente en torno a unos 250 grados y comprimido de una fase anterior a la turbina y mezclarlo con aire frío, ¿no? Para, pues bueno, utilizarlo para los sistemas de aire acondicionado, también para mantener la presurización correcta en depósitos de agua, para protección a nivel del sistema antihielo de las salas, etc., ¿no? Entonces, un poco el objetivo venía similar, de ser capaz de diseñar a través de estos rotores, simular todo ese mezclado del aire frío con el aire caliente y ser capaz, pues bueno, en base a esa iteración nuevamente, que el gemelo digital nos devolviera cuál es el mejor diseño o el más óptimo en este caso, ¿no? A través de iteración, como decíamos antes. En este caso, pues igual, nos salieron ahí una serie de puntos que de una forma, a través de los gemelos digitales, nos permitía determinar cuál era esa forma que tenían que tener esas palas de las hélices óptimas. Aquí en este caso, lo que se mantenía era conseguir esa reducción de presión o mantenerlo dentro de unos límites, pero que la temperatura se viera reducida a lo mínimo. Entonces, pues bueno, igual a través de iteración, gemelos digitales, se podía conseguir todo este tipo de proceso de forma sencilla. Esto sería a nivel del gemelo digital del producto. Lo siguiente que vamos a ver es el gemelo digital de la producción. Aquí el gemelo digital de la producción consiste en integrar lo que sería la simulación de mi automatización con la simulación de ese funcionamiento de una línea, de una máquina o planta de producción, ¿no? De tal forma que al final vamos a tener en un entorno virtual un sistema de producción completo, pero lo dicho, en un entorno virtual, es decir, sin tener absolutamente todavía nada en la realidad. Aquí es donde vamos a hacer ese virtual commissioning que comentábamos. Virtual commissioning, pues hacer una puesta en marcha antes de enfrentarnos a la puesta en marcha real. Cuando hablamos de este virtual commissioning, fijaros, aquí en esta gráfica podemos ver, pues sin uso de la simulación, normalmente vamos a tener una fase de diseño, de ingeniería, de hacer esa programación mucho más cómoda, y luego sí que vamos a tener unos picos de trabajo, de riesgo, ¿no? Porque es donde vamos a tener que testear en la realidad todo lo que vamos diseñando y programando en estas pruebas FAT y en esta fase de commissioning, directamente de puesta en marcha. ¿Qué significa Virtual Commissioning? ¿Qué es lo que nos permite hacer este gemelo digital de la producción? Pues bueno, sobre un gemelo digital poder hacer ya una parte de test de lo que llevamos diseñado y programado, poder hacerlo en esta primera fase. De tal forma que como ya llevamos todo mucho más probado y testeado, fijaros que estas curvas en estas otras ya fases, donde hacemos las pruebas FAT de una máquina, donde hacemos ya la puesta en marcha directamente en el cliente final, pues se van a suavizar mucho. También decir, cualquier tipo de error, fallo asociado a lo mejor al diseño o a la programación detectado en estas fases tempranas no van a tener ningún riesgo y, sin embargo, si los detectamos ya en estas otras fases, pues igual los costes sí que van a ser superiores. Nosotros, desde el punto de vista de Siemens y de la automatización, para hacer este gemelo digital de la producción, vamos a manejar 3 software. Esta parte de aquí quiere ser la parte más propia de la automatización. Aquí vamos a tener el modelo de automatización, es decir, la simulación de lo que sería ese autómata programable, pero normalmente el autómata programable en una línea no va a estar solo, ¿no? Va a estar comunicado pues, con variadores de frecuencia, con arrancadores, con lectores de RFID, con todos los elementos de seguridad, etcétera, ¿no? Es decir, si aquí tenemos la simulación de la automatización, vamos a necesitar otro elemento que nos simule todos esos sensores, variadores, etcétera, que vamos a tener en la planta. Entonces, esto es lo que nos daría esta capa de simulación del modelo eléctrico y de comportamiento, es lo que nos daría así. Entonces, esto lo vamos a tener siempre, sería la simulación de la automatización, y luego, en función en el nivel que nos encontramos, vamos a tener otro software que lo que nos va a dar ese 3D de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando hablamos a nivel de máquina, pues el que vamos a partir de
el CAD de esa máquina, nos lo vamos a importar y lo que va a hacer a través de este software, en este caso se trata de NX, bueno, Mechatronic Concept Designer, es animar y dar vida a esa máquina en base a lo que le diga la simulación de la automatización. De tal forma que vamos a poder ver en movimiento pues ya las cintas de transporte, se nos van a activar los sensores, se nos van a, pues bueno, los diferentes ejes de posición, harán los movimientos, etc. ¿no? Un nivel superior, si no a nivel de máquina, nos vamos a lo mejor a una línea o una celda, fijaros, donde tenemos una serie de robots trabajando. Ahora veremos los casos prácticos de esto que os estoy contando. Pues igual, dentro de este entorno virtual vamos a poder testear pues que no hay colisiones entre los robots, vamos a poder validar las trayectorias, testear las seguridades, que cuando yo paro una seta de emergencia es detectada por la parte de automatización, le da la orden de parar y los correspondientes robots y elementos móviles se paran, etc. Cuando nos vamos ya a nivel de planta, lo que se utiliza es pues bueno, un software más orientado a nivel de planta, en este caso es la Simulation. Igual, aquí integramos la simulación de la automatización con la simulación de todo este proceso y flujo de material en la planta. Lo que os digo, nos va a permitir ir más allá que no simplemente una mera visualización en 3D de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, vamos a poder acelerar la producción, vamos a detectar dónde ocurren esos cuellos de botella. Por ejemplo, vale, aquí tenemos a lo mejor en esta electrovía un cuello de botella, vamos a ver el resultado de desdoblar esa electrovía y a lo mejor esa inversión que tenemos que realizar para desdoblar esa electrovía, en cuánto tiempo la vamos a recuperar, ¿no? Pues lo dicho, nos va a permitir hacer justificaciones de la inversión de este tipo. Y luego también, pues, simulación de propiedades multifísicas de los diferentes componentes. Antes veíamos ahí ese flujo de calor que generaba un ordenador industrial, pero bueno, esto nos vale para propiedades hidráulicas, térmicas, mecánicas, eléctricas, etc. Fijaros lo que comentaba. Os voy a enseñar ya casos de uso pues, de clientes. En este caso, esto es una máquina, una escuchadora de café. Aquí el objetivo inicialmente, pues era, la máquina estaba, bueno, era optimizar esas causas de esas máquinas de café, esas cajas donde van las cápsulas. Inicialmente estaban preparados para poner 4 cápsulas mirando hacia arriba. El objetivo era optimizarlo y se testeó dentro de este entorno virtual la posibilidad de poner también otras 2 cápsulas hacia abajo, ¿no? Fijaros que esta pantalla que tenéis aquí, pues bueno, es el panel desde donde los operadores de esta máquina van a gobernar esa máquina. Entonces, fijaros que se puede testear todo en virtual. Por detrás tenemos corriendo, esta pantallita que se nos ha abierto aquí, es la simulación de la automatización. Fijaros que aquí pues vamos a poner en paro la máquina, todo reacciona correctamente, vamos a poder luego nuevamente agitar la máquina. Para añadir esas 2 cápsulas adicionales fue necesario añadir un tercer distribuidor de cápsulas junto con un sistema de volteo. Pues fijaros que a nivel de diseño y mecanizado, pues bueno, al poder hacer todo esto en este entorno virtual es mucho más sencillo, ¿no? Nosotros el objetivo que buscamos cuando hablamos de este gemelo digital es que normalmente el mismo programa que queda cargado en el autómata programable, que al final, como sabéis, es el corazón que le dice lo que tiene que hacer a cada uno de estos elementos de la máquina, el mismo programa que queda cargado en el autómata programable exactamente igual es el mismo que luego va a quedar cargado en el autómata programable real. O sea, lo mismo en la simulación, lo mismo en real, ¿no? Fijaros, ahí también se han podido detectar los diferentes modos de trabajo. Ponemos la máquina en manual y habéis visto que hemos podido subir cada uno de esos ejes de forma individual para ver que funcionan correctamente. Aquí os he traído otro caso de uso también de un cliente. En este caso se trata de una celda de soldadura, una celda propia del automóvil. Entonces, igual, fijaros que ahí pues vamos a poder ver la simulación de ya esa celda trabajando pues, de forma completa. En este caso el objetivo, pues bueno, era reducir los tiempos de entrega, incrementar los estándares de calidad y también pues reducir coste a medida de lo posible, ¿no? Cada vez nos encontramos a proyectos más complejos, necesidades van creciendo, entonces el hecho de utilizar este tipo de gemelos digitales pues simplifica mucho todo este tipo de cosas. Y también tenéis por ahí en la parte de abajo a la derecha pues, los resultados que consiguieron, ¿no? Fueron capaces de testear un 90% de las líneas antes de su instalación.
Esto les permitió también reducir en torno a un 40% el tiempo de puesta en marcha, es decir, el tiempo de tener a las personas desplazadas en las instalaciones del cliente final. Y asociado a eso, pues también se consiguió reducir en torno a ese 10% de coste, ¿no? Entonces, pues bueno, otro ejemplo de gemelo digital, en este caso una celda de soldadura, y aquí ya también más orientado a nivel de línea o a nivel de planta. Esto se trata de un almacén automático. En este caso es de un cliente, el cliente es ferrero, yo creo que os suena a todos, sobre todo si en época de Navidad, los Ferrero Rocher, ¿no? los bombones, pues fijaros ahí donde también se pudo simular todo lo que iba a ser ese funcionamiento, ese movimiento de almacén. Entonces, abajo también tenéis los beneficios, o sea, se fue capaz de reducir el tiempo de puesta en marcha en un 30%, al llevarlo ya todo muy testeado, muy probado. Un 95% de los errores se detectaron en esa fase previa a puesta en marcha, lo que luego a la hora de emprender la puesta en marcha de ese sistema, pues se redujo todo de una forma muy significativa. Vale, hemos visto hasta ahora gemelo digital del producto y gemelo digital de la producción. De momento estamos en el mundo virtual, gemelo digital del producto, qué es lo que queremos hacer, y gemelo digital de la producción. Vale, ya sabemos lo que queremos hacer, ahora vamos a ver cómo lo fabricamos. Hasta ahora estábamos todavía en el mundo virtual, no tenemos todavía nada en la realidad. Aquí tenemos un tercer gemelo digital, que es cuando, bueno, ya ponemos nuestras fábricas en funcionamiento, en la realidad, esas fábricas o esas líneas ya empiezan a funcionar y empiezan a generar datos, ¿no? Entonces, aquí, a través de esos datos, es donde ya se nos genera este tercer gemelo digital, que es el gemelo digital de la operación. El gemelo digital de la operación ya estamos en el mundo real, estamos generando datos y lo que nos va a permitir es ver, oye, cómo de eficientes son esas máquinas que estamos generando, cómo se opera con ellas, cómo se mantiene, qué consumos energéticos tienen, podemos optimizar ese tipo de consumos energéticos, cómo se van degradando algunos componentes. En base a toda esta analítica vamos a poder tomar diferentes puntos de mejora. Entonces esto, como decíamos, gemelo digital de operación basado en analítica de datos, y esa analítica pues la vamos a poder hacer a nivel de cloud, en la capa IT, pero también vamos a poderla hacer a nivel de OT, es decir, es lo que nosotros hacemos o llamamos Edge Computing, a través de una plataforma que se llama Industrial Edge, es decir, todas esas tecnologías más propias del mundo IT, vamos a poder llevárnoslas al mundo OT, luego lo veremos, hablamos de inteligencia artificial, analítica de datos, etc. ¿no? Vamos a poder llevarlo al mundo OT, que es donde se generan esos datos. Hacer esa analítica a nivel de OT o a nivel de cloud no es que sean uno u otro, ¿no? Al final la mayor parte de los casos son complementarias. Normalmente vamos a hacer esa analítica a nivel de OT, en la parte de campo, donde se generan esos datos. Pues bueno, cuando tenemos que tomar decisiones a nivel en tiempo real, a lo mejor no todos los clientes están dispuestos a sacar sus datos de la fábrica y llevarlos a una plataforma cloud, el no querer asumir ese coste que supone esa subida de datos hacia la nube, etc. Fijaros que este Edge Computing lo que nos va a permitir es, a nivel de donde se generan los datos, pues recopilar todos esos datos de forma sencilla, almacenar esos datos de forma segura, analizarlos y a través de simulaciones realizar predicciones y, lógicamente, el ser capaz de visualizar en un entorno a través de unos dashboards pues de forma fácilmente entendible, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos va a permitir, pues bueno, maximizar la eficiencia de los procesos, mejora la calidad del producto, optimización también de los niveles energéticos, ya que vamos a estar monitorizando en todo momento lo que se consume en cada una de las fases para cada uno de los alimentos. Y, en definitiva, de lo que se trata es de reducir los tiempos de parada y aumentar la disponibilidad de los componentes. Aquí os voy a mostrar un par de casos de uso, como hemos hecho anteriormente, de aplicaciones, de clientes. En este caso ya pues, orientado a gemelo digital de la operación. En este caso se trataba de optimizar un proceso de producción. Para ello, lo que se utilizó a través de un dispositivo Edge no es ni más ni menos que un PC industrial, en este caso, que es capaz de correr una app. Una app, pues exactamente igual que lo que tenemos a lo mejor en un móvil, pero simplemente un PC industrial a pie de campo que está leyendo datos de la máquina real y a través de esta aplicación
en este caso la aplicación se llama LiveTwin, y vamos a poder analizar esos datos. Entonces, aquí los requisitos eran, ya estaban definidos los modelos matemáticos y físicos de cómo tenía que funcionar esa máquina, esos modelos de comportamiento. El objetivo era reutilizar esos modelos y a través de LiveTwin nos podíamos importar. LiveTwin es la app que está corriendo en este dispositivo Edge, ¿no? Entonces, a través de este LiveTwin podíamos importarnos esos modelos desarrollados a través de un MATLAB, o en el caso de Siemens también una herramienta que se llama Mesin, lo importábamos y los comparábamos con los datos generados de la máquina real, ¿no? Al final, esa comunicación, la manera de extraer esos datos de la máquina real, de la CPU, del autómata programable de la máquina real, pues será a través de un protocolo de comunicación que es estándar, que es OPC-UA, ¿no? Y al final, pues este LiveTwin comparaba ambos resultados, o sea, cómo estaba funcionando en base a la máquina real y cuál era el funcionamiento teórico en base a ese modelo de comportamiento que teníamos desarrollado. Entonces, esto, pues bueno, luego se fue extrapolando, inicialmente se probó en una bomba de centrifugado y ya pues en diferentes momentos, a la hora de arrancar, a la hora de suministrar ese flujo, pues se apreciaban ya una serie de desviaciones, ¿no?, entre lo que era el resultado teórico y lo que estábamos obteniendo en la realidad. Entonces, bueno, en base a esas desviaciones, pues ya se podían hacer unas desviaciones correctivas y luego ya en un paso adicional, pues lo que se hizo es, pues en un primer modelo, se le dotaba de entradas reales, en el modelo teórico se dotaba de entradas reales, como por ejemplo la velocidad rotacional de esa bomba, y él nos daba salidas teóricas. Y en un segundo modelo se comparaba esas salidas teóricas con las salidas reales. Y todo esto se comparaba a través de la aplicación esta de LiveTwin. Entonces, bueno, lo que nos permitía es a través de un panel, de una visualización, pues ir generando avisos, alarmas, cada vez que se producían esas desviaciones, para ir corrigiendo en todo momento. Y de esta manera, pues a lo mejor sin una regulación, modificando esos parámetros de la regulación, y de esta manera conseguíamos optimizar todo ese proceso de producción. Aquí os he mostrado un caso, aquí tenéis otro caso también de gemelo digital de la operación. En este caso es el mismo concepto en el sentido de que íbamos a utilizar un dispositivo Edge, nuevamente viene a ser una especie de PC industrial. En este caso la aplicación era Anomaly Detection. Este caso de uso de este cliente era un brazo robótico que tenía una herramienta de atornillado. Y sin tener muy claro por qué, luego en el estudio a nivel de calidad de las piezas, pues se veían que había algunas piezas que no habían sido atornilladas correctamente. O también se les daban anomalías, que empezaba a funcionar mal ese atornillado y sin tener muy claro de dónde venía la causa de que ese atornillado no fuera el correcto. Entonces lo que se hizo, aquí en este caso, a través de esta app de Anomaly Detection, lo que se aplicó fue inteligencia artificial. Lo que se hizo es dotar de sensores a los ejes de ese atornillado para medir el par y la fuerza proporcionada por esos ejes cuando estaban funcionando correctamente. Entonces, con todo eso, se hizo un mapa, se alimentó a una red neuronal para que vieran los resultados que se obtenían cuando esa máquina estaba funcionando correctamente. Y luego, al final, lo que se hacía es comparar a través de inteligencia artificial, como teníamos un poco los datos que se generaban cuando estaba funcionando correctamente, cuando ya se salían esos datos fuera de ese estándar, a través de inteligencia artificial, se detectaban esos datos en tiempo real y ya veíamos cuando empezaban a aparecer esas desviaciones, ya la máquina nos daba pistas de que ahí algo no estaba funcionando correctamente, ¿no?, para tomar las medidas correctoras oportunas. De este modo, éramos capaces de detectar justo en el mismo momento en que una pieza iba a ser mal atornillada para ser capaz de corregirlo y no esperar al final en un departamento de calidad donde ya se nos habían ido un montón de piezas con este mal atornillado. Bueno, otro caso de uso basado en inteligencia artificial con esta app de Anomaly Detection. Entonces, bueno, hemos visto ejemplos de gemelo digital del producto, gemelo digital de la producción y ya por último del gemelo digital de la operación. Ya en el mundo real se es capaz de sacar información de todos esos datos que con lo que vamos a hacer es propuestas de mejora a nivel de calidad, a nivel de eficiencia energética, a nivel de
bueno, etcétera, ¿no? Todos estos datos nuevamente los vamos a implementar en base a esas mejoras, las vamos a implementar nuevamente en los gemelos digitales, o producto o producción, veremos el resultado y si esos resultados encajan, son acorde a lo esperado, nuevamente nos los llevaremos al mundo real. Entonces veis que al final esto se trata de un proceso de evaluación continua, ¿no? O sea, no es algo completamente vivo. Vale, hasta aquí mi parte. Entonces le doy paso a mi compañero Manuel. Supongo que estarás por ahí todavía. Sí, Raúl, muchas gracias. Sí, si os parece, comparto yo la misma presentación, pero para tener el control. Eh, vale, entiendo que ya la estáis viendo. Raúl, no sé si me puedes confirmar. Sí, 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 se se está ve. viendo. Vale, perfecto. Pues lo que yo voy a enseñar ahora es esa posible evolución, ¿no?, de los gemelos digitales que ha enseñado Raúl. Y lo primero que quiero es lanzaros pues una serie de hipótesis, ¿no? Vamos a imaginar que todos estos gemelos digitales que nos ha enseñado Raúl, producto, producción, operación, lo integramos bajo un único entorno que refleje perfectamente la realidad, ¿vale? Un entorno que sea inmersivo y que esté definido por nuestras leyes de la física, de la química y de la biología. Vamos a imaginar también que este es un entorno donde yo puedo diseñar, testear, donde puedo yo optimizar todos mis sistemas y además combinarlos con gemelos digitales de otras partes, ¿no? De suministradores, de clientes, de socios, etcétera. Y además voy a poder interactuar con estos activos digitales de una forma mucho más directa. Y por último, vamos a imaginar también que, bueno, que nos podemos reunir en este entorno con compañeros, con clientes, de nuevo, con terceras partes, desde cualquier parte del mundo y a través de diversos dispositivos o plataformas, ¿no? Y estamos hablando de entorno, pero bueno, yo creo que ya por el título del webinar y un poco a dónde va enfocado, eh, sabéis de qué va la cosa, ¿no? Hablamos obviamente de este metaverso industrial. Y bueno, nosotros desde Siemens sí que tenemos bastante confianza en que va a formar parte del futuro del negocio industrial, no solo porque es la evolución natural del gemelo digital, sino porque también integra esos tres tipos de los que nos ha hablado Raúl, ¿no? Producto, producción y operación. Entonces, ¿cómo está definido el metaverso industrial? Pues a través de tres características principales, ¿vale? La primera, que debe ser un entorno inmersivo, es decir, crear una representación 3D que se vea y se sienta real, porque cuanto más realista sea la simulación, más se va a asemejar la experiencia que tenemos con el metaverso industrial o con el gemelo digital al caso real, ¿vale? Que al final es lo que buscamos. Y necesitamos una fidelidad cada vez mayor, pero no solo a nivel visual, sino como comentaba también, pues a nivel de física, de química, de materiales, de iluminación y en general que el comportamiento sea lo más realista posible. Tiene que ser un entorno interactivo, porque ya una vez que alcanzamos ese nivel de inmersión, pues tenemos una experiencia que nos permite interaccionar directamente con los gemelos digitales, ¿vale? Posiblemente de forma más intuitiva que hasta ahora. Y aunque hablamos de simulaciones en tiempo real, la ventaja de una solución como el metaverso industrial es el tener también históricos, es decir, conocer todos los estados, todo el histórico, el pasado y la evolución de mi gemelo digital. Y por último hablamos de colaboración, ¿no? Donde, como digo, diferentes partes interesadas pues pueden interaccionar, pueden colaborar para solucionar problemas en este metaverso industrial desde, como digo, cualquier parte. Ahí veis también que habla de Data Exchange y es que es posible que cuando esta solución, cuando este entorno se normalice más, pues sea una posibilidad de intercambiar a estos activos digitales con otros usuarios. Es decir, compartir nuestros diseños, nuestros procesos, nuestros productos, las estrategias de control que tenemos en planta e incluso puede ser que se pueda monetizar. Entonces, es un escenario de trabajo ideal para personas nativas digitales, que se dice, que han crecido en esta era de la información digital y que, bueno, se acostumbran muy rápidamente a este tipo de tecnologías. Como comento, ¿no? Es una evolución del gemelo digital más tradicional, que no deja de ser algo súper innovador, pero bueno, sí que es un poco la vertiente que queremos seguir, que cubrir el diseño de simulación, perdón, el diseño y la simulación realista de productos y sistemas de producción
Esto va a ser el núcleo de lo que es el metaverso industrial y, como veremos, le vamos a añadir pues capas que cubran estas tres características que acabo de mencionar. Por ejemplo, vamos a hablar de un escenario virtual al que nosotros vamos a añadir datos interactivos en tiempo real, ¿vale? Aquí tenemos, veis, esta estación de bombeo. Y bueno, es un caso cuyos planos, por ejemplo, podrían estar obsoletos o directamente que no estén, y vamos a generar rápidamente un mapeado virtual mediante diferentes técnicas, como pueden ser el escaneado láser para generar una nube de puntos, o simplemente mediante imágenes y fotografías, ¿no? Como estamos viendo aquí. Y esto puede ser tomado por nosotros mismos, con equipos auxiliares o incluso con sistemas como drones. En este escenario virtual, pues vamos a añadir datos en tiempo real, ¿no? En aquellas zonas o equipos que así lo necesiten. Pues fichas técnicas, puntos de interés, manuales, como estamos viendo ahí, incluso datos de rendimiento, ¿no? Tiempos de operación, consumos, cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, bueno, esto es lo que permite a los trabajadores, pues, encontrar esta información de manera más intuitiva, por así decirlo, ¿no? Navegando por la planta y familiarizarse al mismo tiempo con la disposición de esta. Por otro lado, vamos a tener también aplicaciones colaborativas, ¿no? Donde distintas personas pueden trabajar juntas de manera virtual. Tenemos clientes como el grupo Volkswagen, que ya está utilizando este tipo de soluciones para evaluar procesos de forma conjunta mediante la realidad virtual. Aquí lo que se está validando es una estación de soldadura, donde, bueno, pues revisamos si hay colisión, ¿no? Entre lo que es la pinza de soldadura y la chapa de la carrocería. Entonces, bueno, un analista pues va a revisar la trayectoria en este entorno virtual y va a añadir notas o mensajes en la simulación para que el ingeniero que programa la trayectoria de este robot pues pueda corregir el recorrido y evitar colisiones si así se detecta, ¿vale? Y en el tercer y último caso, lo que vamos a hacer es usar este entorno inmersivo, esta realidad virtual, para entrenar a un operario como si se tratase del caso real. En vez de estar trasteando con la máquina real, ¿no? Que me puede causar pues paradas en la producción, incluso averías en la propia máquina, pues la virtualizamos entera, creamos este modelo que asemeja al comportamiento de la máquina real, lo metemos en un entorno de realidad virtual y trabajamos en esta réplica digital, ¿vale? Entonces, bueno, cada vez estamos viendo también más y más empresas que apuestan por estos sistemas, no solo porque son más seguros y rápidos, sino porque a la larga también, pues resumo. Y bueno, no sé cómo deja el ejemplo este de la máquina, ¿no? Cuando hablamos de entorno inmersivo, pero digamos que gráficamente inmersivo a mí tampoco me choca, ¿no? Estamos en una época en la que la potencia gráfica está totalmente disparada, lo vemos en películas, lo vemos en videojuegos y cada vez lo vemos más en soluciones de distintos negocios, incluido el industrial. Entonces, para beneficiarnos nosotros también de estas potencias, de estas capacidades gráficas, eh, nos hemos aliado, tenemos partnerships con dos empresas en particular que tienen, pues bueno, una presencia bastante fuerte en la industria del gaming. Entonces, os enseño estos dos casos, empezando por este de aquí, con Nvidia. Y bueno, yo la verdad es que la primera vez que me pusieron el vídeo, tardé unos segundos en darme cuenta, pensé, ¿por qué estoy viendo una fábrica? Y no de que lo que estoy viendo no es una fábrica real. O sea, será real, ¿no? Será una fábrica de BMW que se está diseñando y validando a través de este gemelo digital, pues completo, ¿no? Que abarca todos los aspectos de esta fábrica. Las chapas de los coches, la producción, la robótica, los trabajadores que estamos viendo por ahí al fondo. Como podéis ver, es un nivel de detalle que realmente impresiona, ¿no? Y es una tecnología de una colaboración con NVIDIA. Aquí veis, por ejemplo, el gemelo digital, la solución de Siemens, el Plan Simulation que comentaba Raúl. Y bueno, lo que se han aplicado son diversas técnicas para conseguir esa representación tan fotorrealista y además en tiempo real. Y tal y como evoluciona esta tecnología, pues creemos que pase demasiado tiempo hasta que podamos pasear literalmente por este entorno virtual e interactuar con compañeros o clientes como si se tratase de la fábrica real, ¿no? Que es uno de los objetivos de este metaverso industrial. Y este segundo ejemplo que vamos a ver es con Sony. Y bueno, os voy a dejar que veáis el vídeo, pero básicamente es una colaboración que nace de la necesidad
de los ingenieros que utilizan las soluciones de Siemens de tener un hardware, de tener un headset de realidad virtual que se ajuste a las necesidades de diseñar productos. Entonces, Sony, en colaboración con Siemens, han diseñado este casco de realidad virtual pensado específicamente para el diseño de productos y soluciones utilizando nuestro software, ¿vale? Nuestro software de diseño que se llama NX, que ha enseñado Raúl algún ejemplo antes. Y bueno, es otra demostración de cómo nuestra empresa pues apuesta por estas soluciones de realidad virtual, de gemelo digital, y está muy ligado a ese concepto, esa idea de metaverso industrial. Entonces, bueno, hemos visto estas aplicaciones y teniendo en cuenta las características que hemos descrito hasta ahora, pues ya veis que el metaverso industrial no es más que eso, ¿no? La evolución del gemelo digital tradicional, eh, añadiendo una capa de fotorrealismo para lograr esa inmersión de la que hablamos y además haciéndolo todo ejecutable, ¿no? Permitiendo a los usuarios interacción y colaboración en tiempo real. Pero este metaverso industrial necesita combinación de muchísimas tecnologías. Esto no es algo que consigo juntando con pegamento los tres tipos de gemelo digital, sino que voy a necesitar, por supuesto, un despliegue pues masivo de tecnología IoT, ¿no? De sensorización, de conexión, técnicas de inteligencia artificial que me permitan, pues no solo analítica avanzada de datos, sino también aligerar la carga computacional que va a suponer el ejecutar este metaverso industrial, ¿no? Y bueno, una serie de tecnologías, como la que vemos aquí, podríamos, por ejemplo, también aprovechar esta fidelidad gráfica para alimentar inteligencias de visión artificial, ¿no? Eh, son IAs que utilizamos, por ejemplo, en robótica, en aplicaciones de picking and placing, pues para logística de salida de un almacén. Y bueno, para ello utilizamos lo que son datos sintéticos, es decir, imágenes, fotos falsas que vamos a sacar de un modelo CAD 3D, que al final es el concepto más básico de gemelo digital, pero que representa exactamente el producto en cuestión. Entonces, fijaos en la cantidad de diferentes imágenes que podemos sacar en cuestión de segundos y de forma totalmente automática en vez de tener que estar, pues, haciendo fotos de cada producto, ¿no? Por ejemplo, en un supermercado, donde tenemos, pues, muchísima variedad de productos, esto es algo que nos puede ser de gran utilidad. Y como comentaba también antes Raúl, pues hay diversos estudios, ¿no? Que indican que, bueno, este tema del gemelo digital, pues, ha pasado por distintas fases y, Y bueno, como comento, ¿no? Se prevé que esta sea la evolución natural, respaldados también por distintos estudios, ¿no? De cómo el gemelo digital y la simulación más tradicional, pues va a dar paso a cada vez más a este entorno inmersivo, a este entorno colaborativo, bueno, como evolución. Y como bueno, sé que algunos ahora tendréis la ceja levantada con esto de que nos está enseñando aquí Manuel del metaverso industrial, sí que quiero también enseñar pues un caso de uso real que tenemos, ¿no? No solo con el de la fábrica de BMW que hemos visto antes, sino con un cliente más específico y con aplicaciones específicas. En este caso es, uy, aquí está, Freyr, que es un fabricante noruego de baterías, que en colaboración con nosotros pues está creando la primera gigafábrica a través de este metaverso industrial. No solo se utiliza durante el diseño y la comprobación de la capacidad productiva de la propia fábrica, sino también para mantener y optimizar estos niveles cuando se construya de verdad. Entonces sería la primera aplicación, pues lo que estamos viendo, ¿no? El acceso remoto. El metaverso industrial no es como un Teams o un Zoom como este, ¿no? Que es algo puntual al que yo me conecto cuando concerto una reunión, sino que es algo persistente, siempre encendido y yo voy a entrar y salir cuando quiera. Es como una carpeta compartida, pero muchísimo más desarrollada, ¿vale? Entonces, Freyr, por ejemplo, que construye sus fábricas en áreas remotas, casi cercanas al círculo polar, pues ya veis que es muy costoso y prácticamente inviable estar allí viajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, el acceder a esta fábrica de forma remota es algo prácticamente crítico en su caso. Y una vez que estamos dentro de este metaverso industrial, pues vamos a realizar las mismas tareas que haríamos en la fábrica real. Por ejemplo, vamos a comprobar cómo funcionan nuestros activos industriales. En este caso nos acercamos a la mezcladora y bueno, como vamos a ver ahora, se nos abre este dashboard, ¿no? Este cuadro de mando con todo tipo de información.
pues el estado de la máquina, KPIs, históricos de rendimiento, notificaciones, ¿no? Diversas alertas que me salgan por mantenimiento, por fallo de la máquina, etcétera. Y tal como venimos haciendo con el gemelo digital, podemos simular también su comportamiento, cómo está funcionando la mezcladora. Y bueno, pues tenemos una simulación realista tanto a nivel visual como físico. ¿Qué más vamos a poder hacer? Pues, por ejemplo, probar diferentes localizaciones o configuraciones de cómo situar mis activos por la fábrica. Al igual que con el tanque, pues visualizamos sus datos operativos, pero también veremos que podemos realizar cambios y modificaciones. Por ejemplo, en esto rojo, creo que ahora lo coge, si no me equivoco, a ver. Exacto, lo coge y empieza a aplicar cambios y modificaciones, ¿no? Todo en tiempo real, es decir, esta actualización que yo haga de mi activo, esta modificación se va a ver reflejado automáticamente y va a afectar a todo el entorno que le rodea. Ya no tengo el brazo robótico aislado como gemelo digital de producto, sino que de verdad el cambio que yo haga va a afectar a la producción que también está siendo simulada. Y también, por supuesto, la gestión energética en un proceso productivo, que es algo vital para, pues, controlar mi consumo y establecer mi objetivo de sostenibilidad. Este metaverso industrial, al ser un entorno que siempre está encendido, como digo, simula también constantemente ese consumo energético de la fábrica virtual. Nos lo va a desglosar pues según qué procesos activos requieren de mayor energía y por supuesto es una información que se va a quedar historizada, ¿no? Y que puede abarcar pues semanas, meses o incluso años. Aquí vamos a ver indicadores energéticos y cómo la mayor parte pues se debe a electricidad, pero también al consumo de nitrógeno, por ejemplo, una pequeña parte al consumo de agua y por supuesto nos proporciona también información sobre la huella de carbono e estimaciones económicas de lo que nos cuesta nuestro consumo. Y ya llegamos a lo que sería un poco la joya de la corona, ¿no? Con los gemelos digitales, que es la puesta en marcha. Es decir, poner mi fábrica a funcionar en el metaverso industrial, simulando todos los aspectos de la misma. Productos, producción y operación. Todas las personas, los robots, los activos, la intralogística de mi fábrica. Absolutamente todo. No es solo la película que se ve bonita, sino que de verdad te indica dónde están los trabajadores, qué están haciendo, cuáles son los flujos de trabajo, cuántas de baterías de los que estáis viendo se están produciendo y si todo esto se está haciendo de la manera óptima. Entonces, esta fábrica digital está generando una serie de datos de lo que está pasando en el proceso industrial y estos son datos operacionales, datos OT, que sí que son reales y que podemos utilizar para mejorando nuestra producción. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con metaverso industrial, ¿no? A esa capacidad de crear un gemelo digital completo de todo y que sea capaz de engancharse y sincronizarse con el mundo real para simular lo que nos haga falta. Entonces, bueno, si os interesa el tema, pues que sepáis que hemos hecho un estudio en conjunto con el MIT, donde se desglosa un poquito mejor qué características tendría este metaverso industrial, cómo lo podemos aprovechar, cuánto hace falta, ¿no? Para que esto sea una situación que se normalice, que se tipiquice, con más como los gemelos digitales que enseñaba Raúl, y un poco pues toda la tecnología que lo engloba. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención, por el interés en el webinar. Espero que os haya resultado interesante. Eh, yo creo que ahora no sé si tenemos tiempo de abrir algún turno de preguntas y si no, aquí tenéis nuestro contacto para cualquier duda, podéis poneros en contacto. Gracias, Manuel. Gracias, Raúl. No sé si tenéis alguna duda, podéis abrir micros y preguntarles vosotros mismos. No, parece que no hay preguntas, que les ha quedado todo muy claro. Normal, pues a mí me ha gustado mucho la presentación, me ha parecido muy interesante. Supongo que a los asistentes también, porque no les ha quedado ninguna duda. Así que si no hay ninguna duda, vamos a ver en el chat. Mire, sí, un lujo para las empresas que nos dedicamos al diseño y la fabricación. Preguntas miles. Bueno, pues si quieres abrir micro y preguntarles alguna de esas dudas, si no, de todas formas, pues puedes contactar con ellos, que te han dejado su contacto, o a través de cámara, una acelerapyme@cámarazaragoza,
www.epime.com y si no, les pasaremos vuestras dudas a los ponentes. ¿Nadie les pregunta nada? Vale, pues muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos vemos al siguiente webinar. Estáis todos invitados. En nuestra página web tenéis las diferentes jornadas y podéis inscribiros cuando queráis. Muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego.